Hoy vamos a hablar de los profetas menores, segunda parte. ¿Te acuerdan que la vez anterior hablamos de los primeros 5? Hoy vamos a ahondar un poquito más en el tema. Vamos a hablar de los otros 7 profetas. Y vamos a comenzar por el primero. Los profetas se dividen en varios grupos, los menores. Ya hablamos de Osea, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Hoy vamos a entrar con Miquea, Habacuc, Sofonía, Egeo, Zacarías, Malaquí y Nahum. Pero vamos a hablar de estos 7. Claro, no vamos a hablar ampliamente, sino de una forma muy limitada, pero para que tengan una idea de los mismos. Empecemos por el primero. Vamos a hablar de uno de los profetas más populares, Nahum. Nahum es el autor del libro de Nahum y se identifica por su característica de hebreo llamado el Consolador, el Alcocita. Hay muchas teorías sobre dónde se encontraba esa ciudad, aunque no hay evidencia concluyente al respecto. Una de las tales teorías es que la ciudad en donde profetizó se llamaba Cafarnaúm, lo que literalmente significa la villa de Nahum. Queda en el mar de Galilea. Y ahí podemos ver las ruinas de estas ciudades. Después tenemos más adentro otro aspecto de este libro. La fecha en que fue escrito. Sí. Su autor data quizás la información de la época muy cercana a la época de los demás profetas. Podemos hacer un reducido análisis sobre el escrito y se calcula que puede haber sido escrito entre los años 663 y 612 antes de Jesucristo. El contenido del libro de Nahum. Bueno, vamos a analizar un poquito, no podemos ahondar mucho, pero la gente de ese tiempo se había arrepentido, pero vivía de la misma forma que antes. O sea, eran aún más impías de lo que eran anteriormente. Los asirios se habían hecho terriblemente brutales en sus conquistas. Colgaban a la gente en los cuerpos víctimas de astas y los ponían sus pies en las paredes de sus tiendas, entre otras atrocidades. Esta crueldad de los asirios hizo que el profeta Nahum le hablara a la gente de Judá, que no se desesperara, porque Dios había pronunciado juicio contra los asirios y ellos recibirían el justo castigo que ellos merecían. ¿Cuál es el texto clave de este libro? El texto clave de Nahum es el capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es un libro muy lindo, con grande contenido profético y también con gran contenido doctrinal para estos tiempos. Después tenemos el libro de Habacuc. El autor es Habacuc y él mismo se identifica en el capítulo 1, versículo 1, como el oráculo del profeta Habacuc. La fecha de su escritura, este libro fue escrito alrededor del año 612 al 605 antes de Cristo. Es un libro muy interesante. El propósito de la escritura de este libro es preguntar por qué Dios estaba permitiendo que su pueblo elegido estuviera pasando por el presente sufrimiento a mano de sus enemigos en la diáspora. Dios le responde y le dice a Habacuc que no se preocupara, que todo es una lección y que él lo restauraría en algún momento. El breve resumen de este libro, para que lo lean con más inspiración. El libro de Habacuc comienza con Habacuc clamando a Dios por una respuesta sobre el por qué se le permite a la gente sufrir en cautividad, si es un pueblo elegido por Dios. El Señor le da una respuesta a Habacuc y declara que esencialmente, aun cuando se os contare
no lo creeréis. Habacuc 1, del 5 al 11. Habacuc continúa diciendo, está bien, tú eres Dios, pero aún así, dime más acerca del por qué están pasando estas cosas. Entonces Dios le responde a Habacuc nuevamente y le da más información. Le dice que permanezcan en la tierra en silencio, que él, Dios, posteriormente le promete a Habacuc liberarlo. Y entonces Habacuc escribe una oración que expresa su firme fe en Dios, aún en medio de las pruebas y dificultades originadas por el cautiverio. El versículo clave de este libro, de Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta es la oración del profeta Habacuc en momentos de angustia. Y deben ser nuestra oración en estos momentos de angustia que actualmente vive la humanidad. Después tenemos el libro de Sofonías. Autor, Sofonía. En el capítulo 1, versículo 1, se identifica como el autor, como el profeta. El nombre de Sofonía significa defendido por Dios. La fecha de su escritura. Bueno, se cree que el libro de Sofonía fue escrito probablemente entre los años 735 y 725 antes de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de las escrituras de este libro? Bueno, el mensaje de Sofonía es de juicio y ánimo a la vez y contiene tres doctrinas importantes. Primero, Dios es soberano sobre todas las naciones y esto es importante afirmarlo hoy en día. Segundo, los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día del juicio. Y tercero, Dios bendice a aquellos que se arrepienten y que confían en Él. Esto resume en sí el contenido de este libro. Sofonía pronuncia el juicio del Señor sobre toda la tierra, sobre Judá y sobre las naciones circundantes, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones que le rodean. Esto es seguido por la proclamación de la bendición del Señor sobre todas las naciones y especialmente sobre el remanente fiel de su pueblo en Judá, que heredará la promesa. El versículo clave del libro de Sofonías es el 1:18. Ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este es el texto más significativo. Después tenemos el libro de Ageo. Autor, Ageo. Así se identifica en el 1:1 como el autor de este libro. La fecha de su escritura. Bueno, este libro de Ageo fue escrito aproximadamente entre los años 520 a.C., en la época del cautiverio. ¿Cuál es el propósito de este libro, de esta escritura? Bueno, Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades. Él les llamó a reverenciar y glorificar a Dios, construyendo el templo, a pesar de que había mucha oposición local y oficial contra ello. Ageo exhorta a no desanimarse, porque este templo no estaría tan bien decorado como el de Salomón, pero era importante edificarlo. Los exhortó a volverse de las impurezas de sus caminos y confiar en el soberano poder de Dios para vivir una vida recta. El libro de Ageo es un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en esos tiempos, como los que enfrentamos hoy nosotros en estos tiempos, de cómo la gente confió valientemente en Dios y al confiar valientemente en Dios, Dios proveyó
para sus necesidades. De la misma manera, nosotros podemos obtener que Dios provea para nuestras necesidades. Breve resumen de este libro. Bueno, el resumen breve de este libro es: ¿considerad el pueblo de Dios sus prioridades? ¿Tendrá el valor y actuará en base a la promesa de Dios? Dios buscó advertir a la gente que buscaría su palabra. No solo Dios les advirtió, sino que también les ofreció promesas a través de su siervo Ageo para motivarlos a seguirlo. Por haber revertido el pueblo de Dios sus prioridades, tuvieron consecuencias terribles. Hubieron fracasado, porque no pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas. Y es ahí donde viene el fracaso. Judá fue enviado al exilio babilónico como consecuencia de la alteración de sus prioridades. De la misma manera, hoy nosotros sufrimos pandemia y rebeldía debido a que hemos alterado nuestras prioridades. En respuesta, está la oración de Daniel en el cumplimiento a las promesas de Dios. Dios dirigió a Ciro, rey de Persa, para permitir que los judíos en el exilio regresaran a Jerusalén y comprendieran y vieran la grandeza de Dios. El versículo clave del libro de Ageo está en el 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa antes zonadas, y esta casa está desierta. Después tenemos el libro de Zacarías. Autor, Zacarías. Capítulo 1, versículo 1, identifica a Zacarías como el autor de este libro. El profeta Zacarías escribió probablemente en dos segmentos, principalmente entre los años 520 y 470 a.C. La mayoría fueron escritores de la diáspora o de la época de la esclavitud. ¿Cuál es el propósito de estas escrituras de Zacarías? Bueno, él enfatizó que Dios había usado a sus profetas para enseñarle, advertirle y corregir a su pueblo. Ay, desafortunadamente, ellos se negaron a escuchar la voz de Dios y su pecado les acarrió el castigo de Dios, porque toda acción produce una reacción y toda desobediencia trae consecuencias. El libro también muestra evidencia de que aún los profetas pueden ser corrompidos. La historia muestra que en este periodo la profecía cayó en descrédito entre los judíos, como la iglesia evangélica está cayendo en descrédito en la actualidad por muchos errores que está cometiendo, y conduciéndolo a un periodo entre los dos testamentos, cuando no había ninguna voz profética perdurable. Entonces, Zacarías le habló al pueblo de Dios, advirtiéndole de las consecuencias de la desobediencia. El libro de Zacarías enseña que la salvación puede ser obtenida por todos. El último capítulo describe a la gente de todo el mundo viniendo a adorar a Dios, quien desea que toda la gente lo siga y le sirva. Ahora bien, hay que tener cuidado. Esto no es la doctrina del universalismo, por ejemplo, en que toda la gente será salva porque es la naturaleza de Dios salvar a todo el mundo. No, no es así. Más bien, el libro enseña que Dios desea que toda la gente lo adore y acepte aquello que hacen, independientemente de sus expresiones nacionales o políticas, y que reconozca su pecado y se humille para que la misericordia de Dios les pueda alcanzar. Y el versículo clave de Zacarías es el capítulo 1, versículo 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que no cabe duda que si queremos que Dios se vuelva a nosotros, volvámonos nosotros a Dios. Después tenemos Malaquías. El autor es Malaquías, así lo identifica el capítulo 1, versículo 1.
como el profeta Malaquías. Fecha en que se escribió este libro. Bueno, el libro de Malaquías fue escrito entre los años 440 al 400 antes de Cristo. ¿Cuál es el propósito de las escrituras y cuál es el propósito del libro de Malaquías? Bueno, en realidad es un oráculo. Por ejemplo, en el versículo 1:1 dice, la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Era una advertencia de Dios a través de Malaquías. Sí, una advertencia para decirle a la gente que regresaran a Dios, que se volvieran a Dios, como tenemos que hacer nosotros hoy en día. Mientras el último libro del Antiguo Testamento se cierra, el pronunciamiento de la justicia y la promesa de Dios de su restauración a través de la venida del Mesías se establece y resuena fuertemente en los oídos de los israelitas por medio de Malaquías. Sobrevienen 400 años de silencio, terminando con un mensaje similar del siguiente profeta de Dios, que fue el último de los profetas, Juan el Bautista, cuando proclamó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Breve resumen de Malaquías. Escribió la palabra del Señor al pueblo elegido de Dios, quien se había extraviado de la verdad, especialmente a los sacerdotes, quienes se habían alejado del Señor y se habían corrompido, malgastando y derrochando los diezmos y las ofrendas. Los sacerdotes no estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacer a Dios y abusaban de ello. Los animales defectuosos eran sacrificados, lo que era una abominación delante de Dios, aun cuando la ley demandaba que debían ser animales sin defecto. Pero el pueblo no obedecía y le daba a Dios la basura y no lo que Dios demandaba. El versículo clave de Malaquías es el 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Es una amonestación a los religiosos corruptos de la época del Antiguo Testamento y tiene vigencia para los pastores corruptos también en la época en que hoy vivimos. El hecho de catalogar a estos libros como profetas menores no indica que sus profecías fuesen pequeñas, ¿no? Sino que la extensión de los libros no fue muy extensa. Oh, pero la visión profética tiene un aspecto pero muy amplio en la historia del Antiguo Testamento. Sí, hermanos, y así estamos nosotros enfocando este tema muy interesante. Sabemos que Dios tiene un propósito con su iglesia y quiere que nosotros estemos firmes en estos momentos trascendentales que vivimos en el mundo con la pandemia. Y más que nada en estos momentos en que en Honduras se debate el asunto del involucramiento de la iglesia si recibe ayuda del Estado para sus pastores. Todo esto nos lleva a que tienen que levantarse profetas que aparten la iglesia del mundo y lleve a la realidad la vivencia de los que sirven al Señor. No podemos inmiscuirnos en los negocios de este siglo. Así que, hermanos, tomemos en serio nuestro ministerio profético en tiempos como lo que hoy vivimos. Necesitamos hoy más que nunca ser ministros rectos y no permitir que el evangelio caiga en descrédito y escarnio por unos cuantos malandrines que quieren hacer negocio de la palabra. Prediquemos, instemos y llamemos a la gente al arrepentimiento, a los políticos a la rectitud y a la iglesia a su responsabilidad. Bueno, ya terminamos la serie de los profetas menores y con ello terminamos todo el análisis del Antiguo Testamento, que lo hemos dividido
en 6 capítulos que los puede hallar ya guardado en nuestro sistema de internet, ya sea en la página web contralapostasía.com, en YouTube o en Facebook. Gracias por tu compañía y seguiremos abordando otros temas interesantes, porque tristemente el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Bien, amigos, gracias por su compañía. Cualquier información y ayuda puede escribir a mariofumero@hotmail.com. Todas estas charlas se encuentran en mi página de Facebook de Mario Fumero y también la puede encontrar en contralapostasía.com y en YouTube poniendo Mario Fumero. Gracias y mañana seguiremos abordando temas muy interesantes. Ya terminamos la serie sobre el Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a otros temas muy interesantes que mañana le tendremos para ustedes a esta misma hora. Dios les bendiga y les deseo muchas, pero muchas bendiciones.